Bien, avanzamos ya en la Unit 1, en la unidad 1 de inglés. Estamos viendo, vamos a ver partes del vocabulario. En este caso vimos en el último vídeo los verbos modales, verbos y preposiciones de movimiento. En esta ocasión vamos a hablar de lugares públicos, es decir, public places, facilities. Facilities es la palabra que se utiliza para hablar de servicios, infraestructuras y también medios de transporte, means of transport en inglés. Pero antes de comenzar con esta explicación, conviene recordar algunos aspectos importantes del inglés que no queremos que caigan en el olvido, y esto lo vamos a ir haciendo poco a poco según avanzamos en las unidades. En este caso me gustaría recordar y explicar una actividad que es la búsqueda en el diccionario, que no siempre la hacemos adecuadamente y muchas veces cogemos la primera palabra que encontramos, y tenemos que ser más selectivos y mucho más rigurosos en nuestra búsqueda. Tenemos que saber cómo buscar bien en el diccionario, tanto en el diccionario físico como en internet, y vamos a dar pautas y claves para hacerlo bien. Vamos a ello. Tenemos aquí una imagen correspondiente a un diccionario bilingüe, inglés-español, español-inglés. Estamos buscando, por ejemplo, la palabra cubierto y tenemos esta entrada. No podemos conformarnos con la primera palabra que encontremos. Tenemos que pensar qué es lo que estamos buscando. No es lo mismo buscar la palabra cubierto como adjetivo que cubierto como sustantivo, o cubierto del verbo cubrir. Estamos hablando de algo diferente. Bien, entonces, en el diccionario siempre vamos a encontrar pistas para encontrar la palabra exacta que estamos buscando. Si estamos buscando cubierto como el participio del verbo cubrir, tendremos que irnos tendremos que buscar primero el verbo cubrir, cómo se dice cubrir en inglés, y luego el participio, pues tendremos que ver, eso ya lo veremos más adelante, si el verbo es regular o irregular, para saber cuál es el participio, etcétera. Pero bueno, lo tenemos aquí porque el participio también puede ser el adjetivo. Si queremos buscar el adjetivo, es decir, una palabra que es cubierto o cubierta como adjetivo, pues en inglés lo tenemos aquí, es covered, cubierto o cubierta. Sin embargo, seguramente hemos buscado cubierto porque estamos buscando cómo se dice en inglés cubierto en cuanto a los utensilios para comer. Eso es otra cosa. Tenemos aquí cubiertos, ya nos está indicando que estamos buscando eso. Si estamos buscando los cubiertos, pues en inglés se dice cutlery. Cutlery es una palabra que solo se utiliza en singular, cutlery. Pero podemos estar buscando, por ejemplo, la expresión a cubierto. ¿Cómo se dice eso? No puedo poner en inglés la palabra que sea, sino estoy buscando una expresión concreta. Entonces ya tenemos una pista aquí, pone a, y esta pequeña n, este simbolito, quiere decir que faltaría la palabra cubierto. Entonces a cubierto en inglés se dice undercover, literalmente bajo cobijo, a cubierto. Pero hay otra acepción, hay otro significado más dentro de cubierto, porque podemos estar buscando la palabra cubierto cuando hablamos de en un restaurante, el cubierto que nos ponen, el servicio, eso se dice en inglés cover, ¿vale? Igual que el lugar en la mesa se dice place. Dependiendo de lo que estemos buscando, tenemos una palabra u otra en inglés, como el ejemplo clásico de la palabra banco. En inglés, si buscamos la palabra banco, podemos estar refiriéndonos al edificio banco del dinero o banco de sentarse. No es lo mismo, tenemos que ser rigurosos con eso. Banco de dinero es bank,
y banco de sentarse es bench. Cuidado porque eso puede hacer que cometamos errores, a veces graves. Nos fijamos en este otro ejemplo, que la palabra cuarto depende de lo que estemos buscando. Por ejemplo, si estamos buscando cuarto o cuarta, el numeral ordinal, como hemos visto en lengua, determinantes, etcétera, pues como adjetivo es fourth. Fourth, eso significa cuarto o cuarta, es decir, en cuarto lugar, en cuarta posición. Pero si estamos hablando de matemáticas, como vemos aquí la abreviatura MAT, Mathematics, matemáticas, por ejemplo, un cuarto, pues en inglés es a quarter, ¿vale? Pero si estamos hablando de cuarto como habitación, no podemos decir ni fourth ni quarter. Si no estamos hablando de habitación, cuidado, tendríamos que coger esta palabra, room, room, eso es cuarto. O dormitorio, por ejemplo, que es bedroom, poniendo delante a room, bed, que significa cama, dormitorio, bedroom. Pero podemos estar buscando cuarto de baño, entonces ya cambia esta palabra, sería bathroom, o cuarto de estar, living room, o cuarto de hora, quarter of an hour, o cuarto de kilo, quarter kilo, o cuartos de final, quarter finals, si estamos hablando de un campeonato. Estos ejemplos nos ayudan a ver cómo no nos podemos conformar con la primera palabra que aparezca en el diccionario. Tenemos que ser rigurosos y tenemos que buscar exactamente lo que estamos buscando, si se trata de un adjetivo, de un sustantivo, de un verbo, etcétera. Bien, eso en cuanto a la búsqueda física en un diccionario normal y corriente, como el que podremos usar en el examen. Pero también nosotros podemos recurrir a diccionarios online, en internet. En ese caso, uno de los más recomendables es Word Reference, que lo tenemos aquí. Esta es la dirección, www.wordreference.com. ¿Vale? Lo tenemos aquí escrito en letras grandes. Aquí seleccionamos que queremos del español al inglés y podemos seleccionarlo al revés y con otros idiomas. Si por ejemplo busco cubierto, lo tecleo, me va a aparecer lo mismo que he buscado en el diccionario físico. Por ejemplo, cubierto, cuando hablamos de utensilio para comer, sería cutlery. O si hablo de un solo cubierto, puede ser piece of cutlery. Cubiertos sería cutlery. O si estoy hablando del adjetivo cubierto en cuanto al tiempo, por ejemplo, sky significa cielo, pues es overcast. Yo quiero decir, por ejemplo, el cielo está cubierto. Entonces diría, the sky is overcast, cubierto. Cuando me refiero a cubierto, a tapado, de objeto, sería covered. Lo hemos visto en el ejemplo del diccionario físico, ¿vale? Por ejemplo, cuando hablamos de comida, pero no como utensilio para comer, sino plaza por persona, ¿no? En los restaurantes, un cubierto, dos cubiertos. Por eso se dice place setting. O place simplemente. Entonces tenemos bastantes posibilidades dependiendo de la palabra que estemos buscando. Si nos vamos un poquito más abajo, veíamos que cubierto también puede ser el adjetivo o el participio del verbo cubrir. Entonces tenemos que ver primero cómo se dice cubrir y luego ver cómo sería ese participio. No es lo mismo decir cubierto que cubrir, que cubrirse, etcétera. Dependiendo de lo que estemos buscando, tendremos una palabra. Eso suele pasar también en cualquier idioma. Tenemos que tener en cuenta qué tipo de palabra estamos buscando. No puedo conformarme con la primera que me aparezca. Tenemos que ser un poquito rigurosos y saber buscar. Bien. Después de esto, y antes de comenzar con lo que nos toca
en esta sesión, en cuanto a los contenidos del tema de inglés, vamos también a repasar algo básico como hemos hecho en el vídeo anterior sobre puntos gramaticales. En este caso vamos a ver verbos básicos como pueden ser el verbo ser, estar o tener cuando nos referimos a la edad, que en inglés es el verbo to be, ¿vale? El primer verbo, el más básico que se ve, igual que la frase por antonomasia más conocida quizás del inglés, to be or not to be, that is the question. Eso es de Shakespeare en Hamlet, ser o no ser, esa es la cuestión. Bien, entonces siempre vamos a dividirlo en tres partes. El verbo, cómo se conjuga en afirmativa, negativa e interrogativa. Si vemos aquí que hay el verbo está conjugado por dos veces, es que una es la forma larga y otra es la forma corta, como vemos aquí. ¿Cuál se emplea? Normalmente para hablar siempre es la forma contraída, aunque para escribir cada vez más se utiliza la forma contraída también. No se pronuncia exactamente igual. Vamos a ver. Lo tenemos ordenado por las personas: yo, tú, él, ella, ello, eso, nosotros, vosotros, vosotras, ellos, ellas. Por ejemplo, I am o I'm, you are, your, he is, his, she is, she's, it is, its, we are, we're, you are, your, they are, their. Negativa, I'm not o I'm not, you are not o you aren't. He is not, he isn't. She is not, she isn't. It is not, it isn't. We're not, we aren't. You are not, you aren't. They're not, they aren't. Interrogativa. Para empezar siempre la interrogación tenemos que utilizar el verbo. Entonces, am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? Vamos a practicarlo, vamos a ponerlo en práctica con todas estas oraciones que tenemos aquí. Por ejemplo, recordamos, I es yo, you, tú, he, él, she, ella, it, eso o ello, we, nosotros, nosotras, you, vosotros, vosotras, they, ellos, ellas. Ellos no están en casa. Negativa. Siempre empezamos como es negativa, sujeto, verbo y complementos. They aren't, lo contraigo, ellos no están en casa. ¿Cómo era en casa? Lo vimos en el otro vídeo. At home. They aren't at home. ¿Estás cansado? Es una pregunta. ¿Estás tú cansado? Empezamos. Are you? ¿Cómo se dice cansado en inglés? Tired. Escrito tired. Como tirado, pero significa cansado. Are you tired? Bien. ¿Dónde está mi coche? Pregunta. Interrogativo primero. Where? Coche es singular, pues entonces necesito el verbo en singular. Is. Where is my car? Where is my car? Bien. Tengo 25 años. El verbo tener, solo cuando se utiliza con la edad, es con el verbo to be. Se dice literalmente en inglés, soy tantos años de viejo. Entonces sería I'm 25 years old. I'm 25, me he comido la S. I'm 25 years old. Son las 5:30, también para la hora. Siempre it is o it's. It is 5:30. Para las 1:30 siempre se pone half past delante. 5:30. It is 5:30 o it's 5:30. Ella no es americana, es inglesa. Primero negativa. She isn't American. Siempre las nacionalidades en mayúscula. She isn't American. Ella es inglesa. She's English. Bien. She's English. Vale. ¿Cómo estás? Pregunta. ¿Cómo era cómo? How. How are you? How are you? Estoy bien, gracias. La típica contestación. I'm fine. Thank you. I'm fine, thank you. ¿Estás en la calle? Pregunta. ¿Estás tú en la calle? Are you in the street? Are you on the street? Are you in the street? No, estoy estudiando. Sería la contestación. No,
I'm not, siempre en inglés se pone yes o no, después se contesta utilizando el mismo verbo afirmado o negado con el que me preguntan, y ahora diría estoy estudiando. Curiosamente se diría I'm, yo estoy estudiando. Todo lo que acaba en ando o endo en inglés se pone ing, la famosa ing. Entonces el verbo estudiar es study y ahora ing le añadimos estudiando. No, I'm not, I'm studying. Bien, bajamos ahora mismo y nos vamos al siguiente verbo que vamos a estudiar también. Vamos a repasar ahora el verbo have got, to have got, tener o haber. El verbo haber lo recordamos de los verbos que hemos visto en la parte de lengua, para los pretéritos, etc. Yo, he, tú, has, etc. Bien, afirmativa. Todas las personas como antes. I have o I've got. You have, you've got. He has, he's got. She has, she's got. It has, it's got. We have, we've got. You have, you've got. They have, they've got. O negativa. I have not, I haven't got. You have not, you haven't got. He has not, he hasn't got. She has not, she hasn't got. It has not, it hasn't got. We have not, we haven't got. You have not, you haven't got. They have not, they haven't got. O interrogativa, siempre verbo delante del sujeto. Have I got? Have you got? Has he got? Has she got? Has it got? Have we got? Have you got? Have they got? Cuando aparece got entre paréntesis quiere decir que lo podemos omitir. Normalmente se utiliza sobre todo en inglés británico para marcar que estamos utilizando el verbo tener. Bien, vamos a practicar. No tengo ningún problema. ¿Cómo se dice eso? I haven't got ningún. ¿Cómo se dice en inglés? Any. No any problem. I haven't got any problem. Puedo ayudarte hoy. Recordamos verbos modales. I can help you. Help you. Help, ayudar. Today. Hoy. Bien, I haven't got any problem. Terminado en M. I can help you today. Puedo ayudarte hoy. Bien, ahora este. ¿Puedes darme un poco de dinero? Es interrogativa. Pues puedes darme tú. Have. Perdón. Can, porque es poder. Can you. El verbo dar en inglés give. Give me, dame. Can you give me un poco de dinero? ¿Cómo se dice? Un poco de dinero, algo de dinero. Can you give me some money? Can you give me some money? No tengo. Se dice I haven't got any. No tengo nada, no tengo ninguno, no tengo nada de dinero. Can you give me some money? I haven't got. Me he comido aquí la. I haven't got any. Bien, tengo dos hermanos y una hermana. Sencillo. Pues vamos a la afirmativa. ¿Veis aquí? I've got, lo contraigo. I've got dos hermanos. ¿Cómo se dice dos? Two. No se dice el two detrás de la palabra, sino delante. Two brothers. Eso es hermanos. Y una hermana. And y one sister. Una hermana. Bien. Susana no tiene coche. Tercera persona singular. She. Negativa. Hasn't. Entonces, Susan, el nombre en inglés, hasn't got a car. Se dice literalmente en inglés un coche, aunque nosotros digamos coche. Siempre hay que poner un coche. Susan hasn't, me he comido la S. Susan hasn't got a car. No sabe conducir. Practicamos verbos modales. She can't drive. Bien. Tenemos nosotros una reunión a las 5 en punto. Afirmativa. We have, o we have got, como queramos. We have a meeting. We have a meeting. Meeting. We have a meeting. A las 5 en punto. A las, cuando hablamos de la hora, se dice en inglés at. At 5 o'clock. At 5 o'clock. O'clock. En punto siempre así. We have a meeting at 5 o'clock. Bien. ¿Tienen ellos clase el sábado? Entonces empezamos con interrogativa. Have they got? Have they got a class or classes? Have they got a class? On, para los días de la semana se pone on.
on Saturday? ¿Tienen ellos clase el sábado? Yo creo que no. ¿Cómo se dice eso? I don't, una frase siempre igual, think so. Pensar, crees, es think. Entonces creo que no, siempre se dice igual. I don't think so. I don't think so. Literalmente, yo no creo así. Bien, pero es yo creo que no. ¿Tienes alguna duda? Have you got any? ¿Alguna? O ninguna puede ser, ¿no? Have you got any doubt? Have you got any doubt? No doubt. Have you got any doubt? ¿Tienes alguna duda? Yo podría ayudarte. ¿Cómo era podría? Recordamos, pasado de can, could. I could ayudar. Help you, ayudarte. Have you got any doubt? I could help you. Bien, la última. Para repasar, ¿tienes tiempo para mí? Pregunta otra vez. Have you got any time? Algo de tiempo. O sometime. Se puede decir si esperamos que la pregunta sea afirmativa. Have you got any time for me? Have you got any time for me? No, lo siento. No, I'm sorry. Se dice en inglés lo siento. No, I'm sorry. No, lo siento. Estoy ocupado ahora. ¿Cómo era eso? I'm busy now. Bien. Have you got any time for me? ¿Tienes tiempo para mí? No, I'm sorry. No, lo siento. I'm busy now. Estoy ocupado ahora. Bien, hemos repasado diccionario, hemos repasado verbos básicos, to be, to have. Bien, y ahora vamos directamente con lo que nos ocupa en esta sección del tema. Vamos con el vocabulario directamente. Vocabulario directamente. Bien, entonces desde aquí vamos, hemos visto los verbos y preposiciones de movimiento, vamos a lugares públicos. Public places, como vamos a ver en la diapositiva. Bien, facilities in public places, lugares públicos, public places y infraestructuras, servicios. Nunca se dice esto facilidades, eso sería otra cosa. Bien, bridge. Estamos hablando ahora de todos el vocabulario de la ciudad, de los lugares públicos que nos van a ayudar para escribir diálogos en esta unidad. Bridge, no se dice bridge, bridge, puente, el plural es bridges, terminado en S. Quarter, no significa solo cuarto, sino también barrio, cuando hablamos de la ciudad, el pueblo, etc. Quarter, barrio. Carretera, no se dice road, sino road, carretera, road, ¿vale? Otra cosa es street, que sería calle, que lo tenemos aquí, street, y larga, recordamos, y larga, street. Iglesia, ¿cómo se pronuncia? Church. Colegio, escuela, school. Recordamos S líquida, no es school, sino school. Square, plaza, bien, como Main Square, plaza grande, por ejemplo, o plaza mayor. Square, pool, piscina, también se puede decir swimming pool, nada de pool, recordamos que es U larga. Lane, nada de lane, lane, carril, por ejemplo, esta carretera tiene 4 carriles. This road has got 4 lanes. 4 carriles. Bien, continuamos con más lugares públicos, como por ejemplo Doctor's Surgery. Nada de surgery. Doctor's Surgery. Consulta del médico. Siempre es Doctor's Surgery. Una rotonda. No se dice nada de redondo, ni círculo, ni nada de eso. En inglés es roundabout. Nada de circle, sino roundabout. Como veis, se entraría por la izquierda porque en Inglaterra se conduce por la izquierda. Bien. O una palabra muy interesante, vecindario, neighborhood. Si le quitásemos hood, ¿vale? Como Robin Hood, sería neighbor, que significa vecino. Neighborhood, vecindario. Bien. Curioso, ¿cómo se dice paso de cebra? En inglés es zebra crossing. ¿Por qué? Porque las cebras son
normalmente blancas y negras. Zebra crossing. Biblioteca, ¿vale? Que no, esto es un false friend, un falso amigo. Library, no es librería, sino biblioteca. Library. Entonces, librería se dice bookshop, muy fácil, tienda de libros, bookshop. Library es biblioteca. College, college no es colegio, sino facultad, colegio mayor, etc. College, normalmente es facultad. Court, court, nada de code. Court, pista, cancha. City hall, city hall es ayuntamiento. Petrol station, petrol station, gasolinera. Bien, seguimos. Más vocabulario. Por ejemplo, bus stop, parada de autobús. Bus stop. Semáforo, traffic light. Traffic light. Literalmente las luces del tráfico. Traffic light. Bien, y albergue juvenil, como aparece aquí, youth hostel. O simplemente hostel, albergue. Youth es juvenil. Youth hostel. Albergue juvenil. Más vocabulario que tenemos por aquí. Pueblo, ¿cómo se dice? Nada de village ni nada por el estilo. Village. La V en inglés se pronuncia diferenciada. Se marcan los labios. Village. Pueblo. Contaminación. Pollution. Nada de pollution. Pollution. Población. Population. Ciudad. City. Pavement. Pavement. Acera. Pavement. Perdón, pavement no es acera, sino está mal aquí. Pavement es calzada, no acera. Pavement, calzada. Traffic sign, señal de tráfico. Traffic sign, señal de tráfico. Post office, oficina de correos. Museum, nada de museum. Museum, museo. Fábrica, muy sencillo. Factory. Plaza ya lo hemos visto, Square, Street también, que es calle. Bien, avanzamos y vamos a los medios de transporte. Means of transport. Transport, falta aquí una R. Bien, una curiosidad que es importantísima. Siempre con los medios de transporte, cuando queramos decir en barco, en tren, en bici, en coche, en autobús, etcétera, en inglés se utiliza la preposición by, que significa en este caso en. By car, en coche. By bicycle, en bicicleta. By motorbike, en moto. By boat, en barco. By train, en tren. By bus, en autobús. By plane, en avión. Menos la única excepción, que no es un medio de transporte, sino algo puramente humano, que es a pie. ¿Cómo se dice a pie? No se dice by foot ni nada de eso, sino on foot. On foot. Bien, la pregunta del millón. ¿Cómo preguntaríamos? ¿Cómo vas cada día al trabajo? Que es una pregunta que saldrá después. Por ejemplo, ¿cómo era cómo? How. How, como es pregunta en presente, tenemos que utilizar el verbo mágico do. How do you go to work every day? How do you go to work every day? Pues yo contestaría, por ejemplo, I go, yo voy, I go by car, o I go on foot. I go by car, una, I go on foot. Medios de transporte, bien, ya sabemos que si queremos decir en más el medio de transporte, en inglés es by más el medio de transporte que sea. Bien, cuidado con la pronunciación, tenemos que practicar. Continuamos con más vocabulario sobre los medios de transporte. Por ejemplo, parada de taxis, se dice taxi rank, o parada de autobuses. Tenemos que diferenciar lo que es la palabra bus, que sería un autobús urbano, de un autobús de línea que recorre los pueblos o las ciudades, pero no dentro de las ciudades, sino conecta varias ciudades, varios pueblos. Coach station. Coach en inglés también significa entrenador. Coach station, estación de autobuses. O railway station, estación de trenes. Airport, aeropuerto. O esta palabra dock, embarcadero, muelle, dock. Bien, continuamos con estas palabras.
con estas expresiones que también aparecen en el tema y que nos van a solucionar bastante, nos van a ayudar a formar diálogos. Por ejemplo, la oración que yo he preguntado antes, how do you get to work? ¿Cómo vas al trabajo? How do you get to work? O también go, también se utiliza el verbo go. How do you go to work? Se responde muy sencilla, I go by car, o puede ser I go on foot, o I go by bus. Depende del tipo de transporte. How aquí significa cómo, que ya sabemos preguntar para ir a un sitio y responder cómo se va. Otra pregunta muy usual que es para preguntar cuánto se tarda de un sitio a otro. Por ejemplo, how long does it take? Es una pregunta hecha siempre para lo mismo. ¿Cuánto se tarda? Da igual donde sea. Si se supone que estábamos hablando en la conversación de algo, pues nos referiremos a eso. Entonces la contestación 30 minutes, eso sería de forma corta, o también se puede decir de forma larga. La contestación sería it takes, este verbo terminado en s, it takes 30 minutes, o simplemente la duración. How long does it take to go to the bus station? He añadido eso, significaría ¿cuánto se tarda en ir a la estación de autobuses? Repito, how long does it take to go to the coach station? Y la respuesta 30 minutes o it takes 30 minutes. Bien, si yo me acerco a una oficina para pedir un billete en una oficina de metro, de autobús, de tren, etcétera, pues una forma muy sencilla de pedir algo sería I'd like a ticket to Galway. Galway es una ciudad del noroeste de Irlanda. Más bien, bueno, no tanto hacia el norte, pero del oeste de Irlanda. I'd like a ticket to Galway. Literalmente, me gustaría un billete hacia Galway. Es decir, quisiera un billete a Galway. Siempre se dice así, este apóstrofe está sustituyendo lo que ya hemos visto con los verbos modales, que es would like, me gustaría, quisiera, me encantaría. Y de forma corta, contraído, es I'd, se lee I'd like a ticket to Galway. Estas oraciones, estas expresiones nos vienen muy bien a la hora de saber interpretar textos, saber dar indicaciones, escribir diálogos, etcétera, etcétera. Bueno, con estas explicaciones, estos ejemplos, hemos abordado esta parte del tema de inglés. Solo nos quedaría ya la última parte donde nos metemos de lleno en las indicaciones, las direcciones para movernos por un mapa y escribir diálogos, entender textos. Entonces, a partir de ahora solo queda repasar, seguir estudiando. Ánimo con los ejercicios, seguimos estudiando y haciendo práctica a través del foro y en las tutorías colectivas.